Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la Plumera Espada. Vamos a hablar de Malaz, el libro de los caídos. Va a ser otro nuevo vídeo de Lore. Y vamos a hablar de los Imás y los Tlan Imás, ¿vale? Un tema muy interesante. Un tema muy interesante y muy importante en el trasfondo de esta saga. Que bueno, ya prometí que haría vídeos sobre los Imás en el vídeo que hice sobre los Yagut, que está muy relacionado y dejaré el enlace al final. Y lo prometido es deuda, así que venga. Vamos a hablar de los IMAs. Antes de nada decir que puede que el vídeo contenga algo de spoiler, pero no mucho. Entonces venga, vamos a comenzar a hablar de los IMAs. Los IMAs, ¿quiénes son? Vale, los IMAs, por poner el ejemplo más sencillo que se me ocurre, más fácil de entender y de visualizar, son como los neandertales. Son como el hombre de Neandertal en la saga de Malaz. Evolucionaron de los seres y de hecho de algunos IMAs, y ahora hablaremos más adelante de eso, de un pequeño grupo de IMAs evolucionaron los humanos, de hecho, los humanos normales, ¿no? Entonces, serían como los neandertales de fantasía, por así decirlo, los IMAs, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Físico también así como humanos, humanoides, pero más bajitos, más anchos, fuertes físicamente, con una mandíbula más ancha, una nariz más chata, bueno, pues sí, rasgos de neandertales, ¿no? Entonces es lo que serían, vivían pues eso, como si fuera la edad en lo que vendría siendo sí, la edad de piedra, es cuando llegaron estos seres al mundo, ¿no? Eran pueblos de cazadores que usaban herramientas primitivas y tenían una gran conexión con la naturaleza. De hecho, algunos de ellos eran los invocahuesos, que eran como los chamanes que tenían poderes mágicos, ¿no? Los Imás tenían un vínculo muy fuerte con los Ai. Los Ai son unos lobos, ¿vale? Es una especie de lobos o perros salvajes con los que tenían un vínculo muy potente. Y entonces, bueno, eran un pueblo de cazadores y decir que como particularidad de ellos tenían varias particularidades. Lo primero que los sentimientos para ellos eran muy intensos. Sentían cualquier cosa con una intensidad mayor que prácticamente cualquier otra raza. El odio, la ira, el amor, la venganza, o sea, cualquier cosa la sentían tanto a nivel individual como a nivel de grupo, la sentían con mucha más intensidad y eran capaces de llegar lo lejos que fuera guiados por sus emociones, ¿no? Eran criaturas extremadamente emocionales. Otra particularidad es que hacían como pinturas rupestres, pero tenían la habilidad de captar la esencia de lo que pintaban y atrapar de alguna manera a la criatura pintada, atraparla en el tiempo, ¿no? Dejarla como sí, como que no envejeciese o así. Entonces, claro, como el pintar a alguien o a algo era algo tan poderoso, ellos tenían un tabú que no se podían pintar unos a otros sin permiso, ¿no? Un IMAX no podía pintar a otro sin permiso del otro IMAX en cuestión. Pintaban animales y tal, lo típico, de las pinturas rupestres, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que hubo un IMAX en concreto, que aparecerá en las novelas de Malaz, de hecho, que se enamoró de una, sí, de una hembra de los suyos, se enamoró de una chica y más, y sin permiso de ella la pintó. La pintó, para él fue un acto de amor, pero en parte, por los tabúes que tenían ellos, es como si fuera una especie de violación, ¿no? Porque la capturó en el tiempo, y de hecho eso tuvo consecuencias que se verán en los libros y se verán en las novelas. Sin el permiso de ella, digamos que capturó la esencia de ella en el tiempo. En su mente él lo hacía por amor, pero realmente era un tabú muy, muy importante y eso tiene bastante trascendencia. Decir también que los Imás tuvieron problemas con los Yagut, porque bueno, fueron esclavizados por el tirano Raest, que se hizo pasar por un dios, los esclavizó y les obligó a hacer cosas terribles. Entonces luego ellos al final se quitaron de encima el yugo de Raest y de otros tiranos Yagut, pero decidieron que eso no podría volver a pasar. Entonces tomaron la decisión de declarar la guerra contra los Yagut para exterminarlos, porque la sola posibilidad de que un Yagut pudiera volverse tirano y volviera a esclavizarlos nuevamente los aterraba. Entonces, para evitar preventivamente que eso pasara, decidieron exterminar a los Yagut y comenzó una guerra ancestral, una guerra de exterminio contra los Yagut, que bueno, el tercer libro, Memorias de Hielo, gira mucho en torno a eso. Y nada, en el vídeo de los Yagut también hablé de esto y decir que bueno, a pesar de que los Yagut individualmente eran más poderosos que los Tlanimás,
en grupo los Tlanimas ganaban, porque bueno, los Tlanimas formaban sociedades, formaban tribus, formaban grupos, y los Yagut eran seres totalmente individualistas y totalmente aislados. Eso por un lado. Luego los Tlanimas, la mayoría de ellos, los Imas, perdón, se convirtieron en Tlanimas utilizando el ritual de Telan. Se convirtieron en no muertos, básicamente. Se maldijeron a sí mismos para toda la eternidad. Volvieron su corazón totalmente frío para resistir el hielo de los Yagut. Y bueno, se maldijeron, pero consiguieron prevalecer en esa lucha de exterminio y casi, prácticamente, aniquilaron a casi todos los Yagut. Hubo unos pocos Imas que no se convirtieron en Tlanimas, sino que siguieron siendo de carne y hueso, no participaron en ese ritual y evolucionaron en otras razas, por ejemplo, en los humanos. Entonces, también decir como curiosidad que cuando se maldijeron y se convirtieron en no muertos, pasaron de ser Imas a Tlanimas, sus lobos, sus compañeros cánidos, también se convirtieron en no muertos con ellos y pasaron a ser los Tlanai, que se llaman los Ai, estos lobos, pues pasaron a ser los Tlanai también, como curiosidad. Entonces, bueno, el tema de los Imas aparece en bastantes novelas. Los que más aparecen son Onrak el Fracturado y Onos Tuulan, primera espada de los Tlanimas. De hecho, este último es claramente el que más aparece, es el Imas que más aparece. Muestran siempre, pues, son personajes muy melancólicos, que arrastran cosas de sentimientos del pasado muy profundos. Cuando hacen amistad con alguien, esa amistad es muy profunda y pueden llegar muy lejos por ella. También cuando sienten que esa amistad les ha traicionado, su dolor es tremendo y sus ganas de venganza pueden ser tremendas. Como ya he dicho, son seres muy, muy emocionales que pueden llevar a cabo guerras eternas de siglos por sus emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, ese miedo y esa traición de haber sido esclavizados por un tirano Yagut les llevó a llevar a cabo una guerra de exterminio contra todos los Yagut, que pagaran justos por pecadores, contra todos los Yagut, e incluso a maldecirse a sí mismos en un ritual, convirtiéndose en no muertos. Entonces, bueno, que sepáis que, para los que no habéis leído los libros, que son una raza que va a aparecer y mucho en los libros de Malaz, y son siempre bastante poderosos. Cada vez que aparecen en escenas de lucha y demás, pues son bastante poderosos, sobre todo los invocahuesos, que son como los chamanes que tienen más poderes y demás. Entonces nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos veremos en el siguiente. Daré like y suscribiros para más contenido si os ha gustado el vídeo. Chequead los enlaces que pongo abajo a mi blog y a mi material, www.lapumilaespada.es, y nos vemos en el próximo. Adiós.